¿Cómo administrar los recursos económicos? Ese es el tema. La filosofía de nuestra sociedad es uno de los retos que tenemos. ¿Cómo es la filosofía de las personas donde vivimos? Prendemos nuestro televisor, ponemos nuestro canal en la noticia, abrimos y nos damos cuenta en qué consiste la forma de pensar, la forma de vivir de nuestro mundo hoy. Salimos a la calle, pero quizás dentro de nuestra propia casa hemos crecido con elementos que hacen parte de nuestra vida, de nuestra forma de pensar. Y nos toca reconocer que bíblicamente esta sociedad es una sociedad egoísta, porque el ser humano lo es. Cada ser humano busca su propio bien por encima del bien de los demás. Así que tenemos una sociedad egoísta, una sociedad hedonista. Creemos que existimos para darnos placer. A mí me gusta esto, inclusive, aun si me hace daño y me gusta, me lo como. ¿Qué orienta ese tipo de acción del ser humano? Bueno, nuestra filosofía de vida, el hedonismo, que busca el placer. Vivimos para el placer, esa es la idea. También es una sociedad antiteísta. La Biblia dice algo y nuestra sociedad lo contradice. Por eso esa es la idea de antiteísta, contraria a Dios. Es una sociedad maligna, es una sociedad que busca su propio mal, su propia autodestrucción. Es una sociedad cleptómana. La palabra clepto, voy a decir algo aquí, voy a aclararlo porque más tarde vamos a encontrarnos con este concepto. La sociedad dice que cuando hay una persona que roba algo, es porque está enferma. Esa es una enfermedad, es una tendencia psicológica y se considera como una psicopatología, como una enfermedad psicológica. Dios dice, es pecado, así de sencillo. Es pecado. Robar es pecado. Por eso la palabra clepto es la palabra robar o llevarse lo que no es suyo. Esa es la idea. Tomar lo que no es mío. Ese es. Y Dios dice, se llama robar. ¿Qué dice el mundo hoy en día? Se llama cleptómano. Uno que roba se llama cleptómano. Es que si usted va a la Biblia y revisa la palabra griega que es esa, clepto, significa robar. Solamente que es un engaño que nos hacen aquí en la mente para decir que robar no es malo. ¿Recuerdan? Nos presentaron una película. ¿Quién no se acuerda de Robin Hood? Ahora pregunto, ¿Robin Hood era ladrón? ¿Pero qué decimos nosotros? No, pero Robin Hood era un ladrón bueno, le robaba a los pobres para darle a los ricos. Igual, si se lleva algo que no es suyo, se llama robar. Robaba a los ricos para darle a los pobres. Bueno, es lo contrario, sí señor. Entonces, ¿qué es lo malo? Lo malo es robarle a los pobres para darle a los ricos. ¿Cierto? Otra vez. ¿Por qué Robin Hood era un ladrón bueno? Porque le robaba a los ricos para darle a los pobres. Y nosotros decimos, claro, ese es un ladrón bueno. Pero si le roba a los pobres para darle a los ricos, entonces ¿qué decimos? Es un ladrón malo. Pero ¿sabe qué dice Dios? Que no importa, si se lleva lo que no es suyo, no importa de quién sea, es malo. ¿Se da cuenta la diferencia entre lo que el mundo dice y lo que Dios dice? Entonces, es una sociedad engañosa. El engaño es aceptado. Usted va a un supermercado y le ponen un título, oferta, y usted, oferta, vámonos para allá. En estos días, resulta que una de las grandes cadenas multinacionales se dejó caer. Hubo algunos, ellos sabían lo que iba a pasar, que en estos días iba a entrar esa cadena para no hablar de ella, así que le tomaron foto a los productos, al precio. Y entonces la empresa, la cadena, dijo, tenemos oferta. ¿Y sabe qué hicieron? En lugar de bajarle los precios, le incrementaron. ¿Sí? ¿Ya vieron las noticias? ¿Se recuerdan las noticias en estos días? Eso es la realidad. Lo que pasa es que nadie había hecho ese ejercicio antes.
Y nosotros nos comimos el cuento que era oferta. Es más, en algunos dicen gangazo. Y resulta que hay un producto que está a 2 días de expirar su fecha y entonces ellos lo sacan al mercado. Pero realmente este producto ya está acabado, ya está dañado. Y las personas que lo compran dicen, me llevé algo bueno. Bueno, sería bueno que revisemos eso. Eso es parte del engaño de nuestra sociedad, que se evidencia en los sucesos diarios. Dios establece principios bien claros, precisos, para administrar de manera correcta, pero también de manera próspera. Otra filosofía de nuestra sociedad es que hay que ser rico así, vea, así, ya. Dios dice, puedes ser próspero, pero tienes que hacerlo a mi manera. ¿Saben ustedes que el universo lo dirige Dios, lo controla Dios? Y quien no cumple sus normas puede acumular toda la cantidad de dinero que pueda, pero no es rico. La riqueza no la hace la cantidad de dinero que se tenga. La riqueza es un bienestar integral. La prosperidad es un bienestar integral. Usted puede estar lleno de plata y no es rico, es un pobre. Puedo ponerle ejemplos, para no hablar de nombres. La historia de nuestro país está llena de hombres que acumularon grandes cantidades de riqueza y eran unos pobres hombres que tenían que estar escondiéndose de la justicia hasta que murieron. Eran unos pobres hombres que ni siquiera podían disfrutar de su familia. Eran unos pobres hombres que su riqueza se apoderó de ellos y los esclavizó. Por eso, no es rico el que tiene grandes cantidades de dinero. Es rico uno que disfruta la provisión de Dios con amplitud. ¿Saben ustedes que Dios siempre nos da? Pero muchos no tienen el privilegio de disfrutarlo. Entonces Dios establece principios para administrar de manera correcta. Dios es justo. Si usted viola sus principios, llevará las consecuencias. De manera próspera, pero también de manera sabia. Uno de los primeros principios es este. Vamos a leer este versículo bien fuerte. Uno de los versículos clave en esta mañana. Porque aquí encontramos varios principios. Ustedes van a leer bien fuerte para que el micrófono pueda captar, quede grabado allí, para que podamos oírlo cuando vamos al blog y revisamos la enseñanza para oírla. 1, 2, 3. Bueno, hablábamos al principio que tenemos una sociedad ladrona. Vamos a decirlo así al estilo castizo para que no nos metamos con términos técnicos, que es lo mismo. Decir cleptómano o ladrón es lo mismo, porque clepto es ladrón. Solo que nos han metido el engaño aquí en la cabeza. Sí. Tiende a eso. El hermano Saúl acabó de decir de dónde aprendió el niño a ser un cleptómano. De la casa. De la casa. Mire, los niños comienzan robándose cosas pequeñas y allí los entrenamos, les enseñamos la filosofía de vida. Hay que darle libertad al niño, que entienda que todas las cosas de la casa son suyas y que si toma algo de manera indebida se está robando a sí mismo. Sí, hay que enseñarle, eso es uno de los principios. ¿Quién no fue niño? ¿Quién no robó? Porque los papás no fueron sabios en enseñarnos, ¿cierto? La leche, el azúcar, la panela, esas cositas por allá que tenían que esconderlas, porque si no la acabábamos. ¿Qué estábamos haciendo en ese momento? Estábamos aprendiendo a tomar lo que no es nuestro. Es más, nos robábamos a nosotros mismos. Nos robábamos a nosotros mismos. Entonces,
Miren ustedes algunas imágenes allí. Al Señor lo está robando un niño y al niño también lo están robando. Esa es una cadena. Esa es una cadena. Oía algo en días pasados. Miren la cultura en que tenemos. En estos días el gobierno tuvo que invertir enormes cantidades de millones en cámaras en varias ciudades del país. ¿Por qué? Porque están buscando controlar a los ladrones, a la gente que roba, de diferentes maneras. Ese es el pecado número 1. ¿Por qué matan a veces? Por robarle a alguien. Le roban al celular, le roban la platica que tiene en la cuenta. En fin, es una sociedad ladrona en la cual vivimos. Ahora, ¿qué pasa con esas cámaras de seguridad? ¿De dónde viene ese dinero que se invirtió en las cámaras de seguridad? De nuestro bolsillo. Nosotros tendremos que pagar esas cámaras. Luego entonces, el nivel de vida, los impuestos se vuelven más costosos. Porque estamos tratando de controlar un mal de la sociedad que aprendimos desde niños en una filosofía de vida. Mire usted, esa señora no tiene necesidad, pero ahí está en el supermercado. Miró que no habían cámaras de seguridad y agarró un paquete y lo metió en su bolso. No lo pagó. Vivimos en una sociedad cleptómana. Más, ya dijimos que vamos a quitar ese término, vamos a decir ladrona mejor. Una sociedad engañosa. Dice Proverbio que hay algunos que salen a vender y le piden al cliente el doble del producto sabiendo que el costo es menor. Eso también es robar, porque es quitarle el recurso a otro, solo que se utilizó ahora el engaño. Vivimos en una sociedad que no le gusta trabajar, pero sí quiere tener las cosas y luego recurre a quitarle las cosas a otros. Vivimos en una sociedad perezosa. Vivimos en una sociedad facilista. Mire, ahí está el niño en la casa, robándose el chocolate, robándose la monedita. Ahí aprendemos a robar. Y ahí está. Hay bandas en Colombia dedicadas a robar y usan a los niños como sus herramientas. Pero la escritura es clara. En Lucas capítulo 18, versículo 20 dice los mandamientos, lo sabes. No hurtarás, no matarás, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Éxodo 22:3. Pero si fuera el de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Qué interesante. ¿Sabe cómo castigaban en Israel a los ladrones? Ahí está. Tenía que devolver lo que se robó. Y si ya se había comido la vaca que se robó, entonces lo vendían por el valor de la vaca, más un incremento. Así que venderlo como esclavo, si la vaca costaba 6 millones de pesos, vamos a decir, le tocaba trabajar 2 o 3 años hasta pagar la vaca como un esclavo. Una vez pagó la vaca, quedaba libre. Así castigaban a los ladrones en Israel. Si fuera hallado con el hurto en la mano vivo, sea buey, sea asno u oveja, pagará el doble. Así castigaban a los ladrones en Israel. No era meterlo a la cárcel, tenía que pagar lo que se robó. Y pagarlo doble. ¿Se dan cuenta la pedagogía de Dios en el Antiguo Testamento? Diferente a la de hoy en día. A las personas la meten a la cárcel, en la cárcel sigue robando, luego paga la condena y sale de la cárcel a seguir robando. Segundo principio de cómo administrar. Hay que trabajar, pero hay que trabajar duro.
Vivimos en una sociedad que se queja de trabajo. Ay, este sol está muy caliente. Ay, es que este trabajo es muy duro. Pero Dios dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Me llama mucho la atención el término trabajar. Da la idea de trabajar hasta el cansancio, hasta la fatiga, hasta la última gota de energía, con mucho sudor en el cuerpo. Indica trabajo pesado, trabajo laborioso. Me llama mucho la atención los recursos que Dios nos da para trabajar. Aquí en este versículo, miren otra vez el versículo, dice, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así que Dios nos da recursos para trabajar. ¿Sabe cuál es el primer recurso? Está dentro de usted. Se llama la voluntad. Por esa razón Dios apela a ese recurso y nos da la orden, trabaje. Trabajar no es una opción, es una obligación. De hecho, Dios nos hizo para trabajar. Dios nos hizo para trabajar. Fuimos diseñados para trabajar. Ese es el primer recurso. El segundo recurso es energía. La palabra haciendo ahí es la palabra griega energía. Usted tiene energía. Usted tiene vitalidad en su cuerpo. Esa vitalidad hay que ponerla a disposición del trabajo, de ejecutar cosas precisas. A propósito de eso, el término trabajar también indica, o energía también indica, dedicar la fuerza en un punto hasta lograrlo. Hasta lograrlo. Así que hay que hacerlo, haciendo. Otro instrumento que Dios nos da, ¿cuál es? Mire, usted tiene dos, las manos. Las manos. Las manos son un instrumento poderoso, de trabajo, laborioso. Dios le dio sus manos para eso, para ejecutar funciones de gran magnitud. Mire, casi todas las acciones las ejecutamos con la mano. Hola, ¿cómo está? Casi todo lo ejecutamos con la mano. La comida. Nos cayó un avechucho en los ojos y enseguida nos mandamos la mano al ojo, ¿cierto? Nos bañamos, hacemos tantas cosas con la mano, gran cantidad de los esfuerzos, de las acciones que ejecutamos, las hacemos con la mano. Por eso la mano es un instrumento de trabajo. Y hay otra cosa que es muy importante tomar en cuenta como un recurso, haciendo lo que es bueno. Voy a resumirle aquí. Ya viene el resumen. El resumen es esto. Hay un principio que es inalineable. El origen, el carácter determina el resultado. El origen determinará su resultado. Si algo es malo, su resultado será siempre malo. Si algo es bueno, su resultado siempre será bueno. Un ejemplo, el Señor lo dijo así: las aceitunas no van a dar limones. ¿Cuál es el origen? Aceitunas. ¿Qué va a dar la aceituna? Aceituna. Limones, origen. ¿Qué va a dar limones? Limones. Origen, árbol de naranja. ¿Qué va a dar? Naranjas. No va a dar otra cosa. Así que no vaya a pensar que lo malo va a dar resultado bueno. ¿Sabe que ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día? Vengo a pintarle un negocio. Vea, usted se va a llenar de plata así, vea. Esto es de una vez. Como dice el dicho, de eso bueno no dan tanto. Así que apenas le vengan a usted a pintar el negocio de que ya se va a hacer rico así, entienda que eso no tiene buen origen. No tiene buen origen. Los orígenes buenos no son así. Mida las cosas por su origen. Le preguntaron a un hombre hace años
En una época donde en Colombia se ponían bombas y mataban, había unos seres humanos que pagaban para que pusieran bomba. Y este hombre desde la cárcel, alguien fue y lo entrevistó y le dijo: ¿usted por qué está aquí? Le dijo: nada, yo no hice nada, yo soy inocente. ¿Y entonces por qué está aquí? No, porque me dejé caer. Puse la primera bomba y nada, todo pasó. Me dieron tantos millones para poner la segunda bomba y me pescaron. Eso fue lo malo. Mató tanta gente en la primera bomba, en la segunda bomba. Así que el problema fue que lo pescaron. ¿Se da cuenta? El engaño de nuestra sociedad. Lo cierto es que lo pescaron porque Dios, el justo, lo llevó a esta situación. De alguna manera hubiera tenido que pagar por lo que hizo. Proverbios capítulo 4 versículo 17 dice: porque comen pan de maldad y beben vino de robos. 20:17 de Proverbios dice: sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Usted tendrá que pagar por sus acciones. Si son malas, el mal le vendrá. Si el origen de lo que usted está haciendo es malo, no vaya a pensar que va a escapar del mal que está haciendo. Eso es, porque hay un Dios que es justo y parte de su justicia es darle a cada uno según sus obras. No vaya a pensar que dependemos de la justicia colombiana, de la justicia internacional. Dependemos de un Dios justo. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Entonces, recordemos esto. Usted tiene recursos. Todos los seres humanos tenemos recursos. ¿Cierto que todos tenemos manos? Ahí están. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos una voluntad. ¿Por qué algunas personas no trabajan? Porque no quieren. Porque sí hay trabajo, sí hay cosas que hacer, sí se puede hacer cosas con las manos. A mí me llama mucho la atención que bien tempranito pasan personas por aquí vendiendo tinto. Y esas personas tienen el recurso. A mediodía ya se han ganado más de lo que algunos con 8 horas de trabajo no se ganan. Y están vendiendo algo. Y están haciendo algo. Muy bien. Tercer principio. Bueno, ya hablamos. ¿Cuál es el primero? No robe, no tome lo que no es suyo. Segundo, trabaje. Tercer principio, comparta. El versículo dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Usted tendrá que entender que hay dos formas de pensar. La forma de pensar del mundo es que no se debe compartir nada, todo es para mí, de una manera egoísta. Y la forma de Dios, comparta. Dios nos da abundantemente aún para compartir. ¿Creen eso, hermanos? Eso es lo que Dios dice. Si usted asume una actitud egoísta, que no quiere compartir las cosas que Dios le da, ¿sabe qué? Dios le va a limitar su provisión. Parte del propósito, del proyecto, de la planeación económica es que usted comparta las cosas que Dios le da. Dios es el dueño de todo. Dios no es egoísta y nos da tantas cosas, pero hágalo en el orden de Dios. El orden de Dios es que la primera persona para compartir es su hermano. Vamos a leer, ustedes, Gálatas capítulo 6, versículo 9, versículo 10, bien fuerte. La palabra de Dios dice así:
Recuerden que hay un principio. Nosotros sembramos. Ese principio no solo es para las ofrendas. Nosotros sembramos y cosechamos. Nosotros sembramos y cosechamos. Así que Dios dice eso. Si usted comparte con otras personas, aquí no estamos hablando de ofrenda, estamos hablando de compartir. Algunas personas confunden las ofrendas con el compartir con otros. No, son dos cosas diferentes. Voy a darles un ejemplo. Usted en su casa tiene cosas que no usa y se están dañando y hay otros que la necesitan. ¿Cierto? A veces hay casas que desperdician hasta la comida y otros la necesitan. Otros la necesitan. Usted tiene responsabilidad especial con sus hermanos en la fe, como dice allí. Con sus hermanos en la fe. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien. A todos. Primero, bueno, el principio es para todos. Pero primero, los hermanos de la iglesia. Usted es responsable de mirar. Hay un hermano que tiene necesidad de una camisa y a usted que ve que la camisa por ahí se ríe sola y usted tiene allá 5 camisas que no se pone. Hombre, ¿por qué no comparte la camisa con su hermano? Hermano, yo tengo una camisita, me gustaría compartirla con usted. Bueno, y si usted es ese otro hermano, voy a decirle algo. No vaya a ver al hermano, dice, este hermano me cree a mí pobretón que no tengo para comprar camisa. No vea al hermano, vea a Dios que lo está probando usted. Y si Dios le trae esa camisa, póngasela. Porque es posible que si no aprende usted a ver la provisión de Dios de esa manera, entonces Dios no le abre la puerta para darle algo mejor. Así que el principio es ese. Hay muchas personas que ayudar, pero primero comience con los familia de la fe, sus hermanos en Cristo. También tenemos hermanos en la carne y tenemos muchas personas que nos rodean que tienen necesidad. Quiero advertirle algo. Esas personas que están en la calle muchas veces no tienen necesidades verdaderas. El otro día en un semáforo había una señora bastante mal vestidita pidiendo plata y de repente alguien me dijo, esa señora en el barrio, yo la conozco, yo sé dónde vive, tiene tantas casas arrendadas. Esas personas usan la mendicidad como negocio. Esas personas no están metidas dentro de esa lista. Es con el que tiene necesidad. Vea bien, observe bien con quién comparte las cosas. Vamos a leer otra vez, Gálatas 6:6, ¿me acompañan? Dice así, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué es eso? Yo recibo beneficios espirituales, como dice la Escritura. Si alguien me enseña la palabra a mí, yo estoy beneficiándome espiritual. Es más, me está dando a mí algo que no se puede comprar con dinero. Así que Dios dice que una retribución es compartir con el que me enseña la palabra de Dios. ¿Está claro esto? Comparta con quien le enseña la palabra de Dios. Cosas buenas, cosas de lo que Dios le da a usted. Comparta. Comparta con el pobre. Bueno, hay varios versículos aquí que leer. Acompáñenme leyendo. Dice así, Salmo 41:1. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Sí hablábamos de eso ahorita? ¿Se da cuenta? Identifica al pobre. Pobre es una persona que tiene pocos recursos para cubrir lo básico.
lo básico de las personas es alimento y abrigo. Hay personas que no comen 3 veces al día como usted. Bueno, digo si come 3, algunos comen 5 y más. Pero hay personas que a veces se comen una sola comida. Esas personas entran en este rango, son pobres. Ore que Dios le permita compartir con una persona de esta. Llévele a un mercado de vez en cuando Dios ponga en su corazón. Ese es el tercer principio. Cuarto principio en la administración. Vamos a seguir leyendo. La palabra del Señor dice así: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primero, Dios nos obliga, no es una opción, es un mandato, es una orden de Dios. Proveer para los de su casa, proveer lo necesario. Cuando la Biblia dice que criemos a nuestros hijos, indica proveerles comida, proveerles techo, proveerles ropa y proveerles cariño. Esos son los 4 elementos que deben estar en el proceso. Y entrenamiento, enseñanza en el proceso de crianza. Cuando la Biblia habla de casa, se refiere a la familia, a las personas que están dentro de ella, más que a las paredes. Si no provee, ¿qué pasa? ¿Qué dice Dios? Si no provee, esa es una forma de apostasía. La palabra negar la fe se refiere a apostatar. ¿Y saben ustedes que hay muchos apóstatas hoy? Y creen que andan bien con Dios. Han negado su fe. Y la otra expresión de Dios es que es peor que un incrédulo. Los hijos de Dios, los creyentes, los que tememos a Dios, no actuamos de esa manera. Hay que proveer para la familia. Eso es lo que Dios nos ordena. Quinto principio, ofrende. Ofrende. Vamos a leer el versículo. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9 encontramos cómo debemos ofrendar ahora en este tiempo. Hace unos días, creo que el mes pasado, pudimos hablar que en el Antiguo Testamento habían 16 clases de ofrenda. 16 clases de ofrenda. En el Nuevo Testamento, Dios no nos dice cuánto debemos dar. Esto es un asunto que pertenece a mi relación con Él. La ofrenda es un acto de adoración. Ofrendar hace parte de la adoración y de mi relación personal con Dios. Por eso la ofrenda trasciende a las circunstancias, trasciende a todo. Dice el versículo 1: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Aquí, en este capítulo 8, encontramos algunos principios. Ofrendamos a pesar de las circunstancias, porque sabe que Dios, en medio de las tribulaciones, en medio de las crisis, nos provee. Dios siempre nos da. Por eso, hay otro principio: ofrendamos con gozo, con satisfacción. Ofrendamos conforme a las fuerzas. Ofrendamos inclusive más allá de nuestras fuerzas. Ofrendamos porque es un privilegio ofrendar.
capítulo 9, versículo 5 en adelante. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahí está nuestro texto que leímos anterior. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará el fruto de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Principios del capítulo 9. Hay que ofrendar generosamente. ¿Qué significa eso, generosamente? Con libertad. Generosamente significa que yo no puedo delante de Dios ofrendarle para engañarlo. Algunas personas creen que la ofrenda es un negocio con Dios. Eso no es así. La ofrenda es algo que sale de su corazón con Dios. Usted no puede engañar a Dios. Sinceridad es hacerlo con libertad, pero hacerlo generosamente indica hacerlo con sinceridad delante de Dios. Dice como propuso, eso quiere decir que usted decide en su corazón, usted y Dios, antes de ofrendar. Sin tristeza, sin tristeza. Usted, nadie tiene que manipularlo y hacerle sentir triste porque no ha ofrendado. Con alegría. Dios exige, ¿no? Porque Dios ama al dador alegre, dice. Con esperanza. Hay otra palabra ahí, sin necesidad. La palabra necesidad es por obligación, porque le toca. Con esperanza, porque la Escritura dice que si usted ofrenda, luego Dios va a multiplicar su ofrenda. Lo que usted sacó, Dios lo va a sobreabundar. Ese hueco en su economía lo va a ampliar, lo va a llenar de manera sobreabundante. ¿Sí recuerdan ustedes el caso de una viuda en el Antiguo Testamento? ¿Sí recuerdan ustedes el caso de la viuda? Entre más aceite sacaba, más producía. Así funciona con ofrenda. Eso es así, hermanos, porque la Escritura lo dice y porque la experiencia lo comprueba. Pero cuando nosotros somos chichipatos en la ofrenda, el huequito se abre muy poquito y la abundancia de Dios no se ve. ¿Quién pierde? Yo. Con gratitud de lo que tiene, dice que ofrendamos de lo que tenemos. Ese cuento de que preste para que ofrende, eso no funciona con Dios. Esa ofrenda no la recibirá Dios. El principio es este: Dios le da a usted para que usted dé en reconocimiento de que lo que Dios le dio, se lo dio Dios en abundancia. Ese es el principio, ¿correcto? No, vaya, endeúdese para que ofrende. Eso no es así. Déjeme decirle que Dios no entra en ese negocio y va a salir perdiendo usted. Dé a pesar de la pobreza. Muy bien. Es interesante que Dios hace algunas cosas aquí, aclaraciones. Dios es poderoso, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Dios es poderoso y es justo. ¿Qué significa eso? Que si usted sacó algo para darle a Él, aunque fue algo de adoración, de reconocimiento de su grandeza, de gratitud, Dios es justo. ¿Y sabe qué hace Dios? Le llena la copa otra vez. Hasta que derrame, dice el versículo, o los versículos. Así que Él es poderoso para hacer que abunde todas las cosas. ¿Han visto eso? Él es poderoso para dar
lo suficiente en todo. Estamos hablando de lo que dijo en los versículos estos, mire hermanos. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Es Dios el que está diciendo eso. Que si usted ofrenda, usted va a tener siempre. No sé si ha probado eso, hermanos. ¿Ha probado eso? Yo sí. Y he probado cuando he sido escaso con Dios. Y no rinde la plata. No rinde la plata. Se va así, vea, vuela el dinero y las cosas no se pagan bien y siempre va a haber escasez. Cuando no ofrendamos a Dios siempre va a haber escasez. Aprendimos eso aún aquí en la iglesia, en el liderazgo. Eso ya lo teníamos comprobado. Nosotros compartimos de las ofrendas que damos con la denominación y aprendimos que ofrendar es un privilegio, pero también es algo grandioso, porque cuando ofrendamos, Dios provee para todas las cosas. Es así lo que está diciendo Dios. Es así lo que dice ahí en su palabra. Por eso les muestro el texto de donde estamos pensando. Dios entonces es poderoso para hacer que haya lo suficiente en todas las cosas. Pero ¿saben ustedes que cuando no ofrendamos, siempre vamos a tener escasez? ¿Y por qué no vamos a comernos un helado? Ay, ¿verdad que no hay plata? ¿Y por qué no vamos a comer? Ay, que no hay plata. ¿Y por qué no vamos a? No hay plata. Y siempre va a ser así. Experimente que Dios siempre tiene razón. Si quiere preguntarme a mí de manera particular, yo le digo, mire, me ha pasado esto y esto y esto. Así que aprendemos. Dios es poderoso para abundar en toda buena obra. Cuando aprendemos a ofrendar, estamos abiertos a compartir con otras personas. Y dice que Dios es poderoso para dar la semilla. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a meternos un momentico en lo que está pasando. Las personas, para tener una producción de arroz, para tener una producción de maíz, para tener una producción de cebada de aquella época, ¿con qué comenzaban? Con la semilla. Así que lo primero que hacía Dios era darle la semilla, para que luego fueran y sembraran, y luego ¿qué hacía Dios? Multiplicar el cultivo para que la semilla se hiciera. Entonces Dios daba el principio del producto de la empresa y luego daba la producción completa, ampliada, multiplicada. Eso es lo que está diciendo Dios. Dios entonces es poderoso para multiplicar la producción de nuestra empresa, de nuestra familia. Dios es poderoso para enriquecernos en todo, porque dice el versículo, para que estéis enriquecidos en todo. Dice el versículo 11. Dios es poderoso para aumentar el producto. Dios es poderoso para aumentar la justicia nuestra. ¿Está claro? Bueno, ánimo, lea ese pasaje, capítulo 8, capítulo 9. Léalo ahí con Dios, medítelo y va a ver usted. Sexto principio y último, pero aquí hay algunas cositas importantes. Hay que aprender a administrar bien. ¿Saben ustedes, hermanos, que muchas veces no tenemos porque no sabemos administrar? Dice el versículo del Salmo 128, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Uno, primero, recuerde que usted tiene, todo el mundo tiene esos productos, estos recursos. Tiene la voluntad, tiene energía, usted tiene manos. En aquella época casi todo el mundo tenía tierras. De pronto usted tiene tierras, por lo menos en los zapatos. Tiene tiempo. No me diga que no tiene tiempo. Todos los seres humanos tienen tiempo. Y si usted tiene tiempo, ya tiene un recurso que se puede utilizar y se puede hacer productivo. Pero también tiene personas.
Tenía quizás como 10 años. Y en mi casa había necesidad. Dios movió a mi abuelo. Mi papá no tenía papá, mamá. Y mi abuelo creó una microempresa en la casa. En esa época comenzó en Valledupar a extenderse la venta de un mueble o de unas sillas que se llamaron sillas momposinas, que eran tejidas con un mimbre especial. Y en esa casa, a esa edad, aprendimos a tejer. Y todo el mundo. Los únicos que no aprendieron fueron los perros, los gatos y los ratones de la casa. Pero de ahí en adelante todo el mundo tenía que hacer eso. Apenas nos levantábamos, enseguida comenzábamos a tejer estas sillas. Porque había pedidos, había pedidos. Eso es una empresa. Todo el mundo, hay personas, los niños pueden participar en la empresa, haciendo algo. Y todo el mundo tiene conocimiento. Vamos a repasar los recursos. Los recursos para hacer una empresa y para hacer producir cualquier cosa son, número 1, voluntad. Eso está dentro de su corazón. Segundo, usted tiene energía. Tercero, usted tiene manos. Cuarto, usted tiene a veces algún recurso, puede ser tierra, un carro, una moto, una bicicleta, lo que sea, hay recursos. Yo ahí puse tierra porque tiene tiempo, el tiempo es un recurso. 5, hay personas normalmente para trabajar. Y sexto, tiene conocimiento. Esos recursos son los básicos para comenzar una empresa, para hacer producir. Pero hay enemigos de la administración. Vamos a ver algunos. El primer enemigo es la negligencia. Proverbios 18:9 dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. ¿Qué es negligencia? Es ser pesado para trabajar. Es no tener ganas de trabajar. Un negligente tiene que llegar a las 8 al trabajo y a las 9 apenas se está levantando de la cama. Un negligente ahora le suena el reloj a las 7:30 y dice, todavía tengo tiempo. Ese es un negligente. Uno pesado, uno que no sabe administrar. Otro, la corrupción es enemiga de la buena administración. La corrupción, el término disipador es corrupto. Una persona corrupta. Ese es otro enemigo de la administración. Donde hay corrupción, no hay prosperidad. No hay prosperidad. Dicen que Colombia es uno de los países más ricos de Latinoamérica. Enormes cantidades de recursos. Miren, cuando nuestros políticos se lo proponen, hacen carreteras, hacen puentes. Eso indica que hay plata. ¡Hay! Colombia es muy rico. Hay muchos recursos. Pero bueno, de ahí en adelante no hay comentarios. Otro enemigo de la buena administración es la vagancia. Dice Proverbios 12:11. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. ¿Qué significa esa cuestión de vagabundo? Hay dos conceptos. Uno vacío, uno hueco, y uno que sigue cosas vanas. Vivimos en una sociedad que si consiguen acumular X cantidad de dinero, enseguida se va y se compran el carro más costoso. ¿Cierto? Los grandes lujos. Esa es la idea. Las personas creen que viven para darse los lujos. ¿Han visto a esos seres humanos que a veces han acumulado X cantidad de dinero? Oíamos del caso de uno que el inodoro era
enchapado en oro. Lástima, ¿no? Hacía el mismo oficio que las letrinas que los viejos tenían antes. Lo mismito. Para lo mismo sirve, ¿cierto? Lástima ese oro, ¿no? Bueno, esa es la idea de la vagancia. Los vagos son faltos de entendimiento, dice aquí. Otro enemigo es la falta de juicio. Me gustaría que este versículo se lo lleven de memoria, lo aprendan. Dice así: en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Déjenme darle la ilustración. La idea es que los pobres tienen pereza de administrar los recursos. Tienen recursos en su casa, pero no saben administrarlos. Les hace falta inteligencia para administrarlos. Esa es la idea. Eso significa que en su casa hay muchas cosas que tienen valor y que pueden ser productivas. Admiro a muchas personas que son capaces de hacer. Mire, hay algunos chuzitos por allí, unos cuantos metros cuadrados, y ponen una empresa a producir. Tienen el recurso, esos pequeños metros cuadrados, esa cocina la ponen a producir, esas manos laboriosas la ponen a producir. Qué pasteles deliciosos que venden por allí. Esa es la idea. Hay muchos recursos. No, yo no tengo nada que hacer. Usted sí tiene que hacer. No, es que yo no tengo recursos. Usted sí tiene recursos. Es que la persona está esperando algo. ¿Cuántos millones de pesos para comenzar a producir? No, señor. Usted tiene recursos ahora, ya. Comience y verá que Dios se los hace prosperar. Pero si usted no comienza, olvídese que Dios va a apoyar su pereza. Olvídese que Dios va a apoyar su ociosidad. Porque está pecando contra Él. Hay recursos. Y saben ustedes, hermanos, que a veces pasamos necesidades. Eso lo dice la Escritura. Teniendo recursos para producir. Así que, hermanos, hay que producir. Pero hay que hacerlo al estilo de Dios. Que Dios nos dé juicio, que nos dé conocimiento, porque eso es lo que significa juicio. El conocimiento para hacer producir las cosas. ¿Correcto, hermanos? Pero hay otro enemigo de la buena administración de la administración correcta, y es el sueño excesivo. Quiero aclarar algo antes que nos metamos con esta cuestión. Usted necesita dormir 8 horas diarias, hermanos. Necesita dormir 8 horas diarias. Si duerme más de allí, usted se está haciendo daño. Pero si duerme menos también. Pero a algunas personas les suena el despertador y le pegan un trancazo al despertador y ¡psh! ¡Cállate! ¿Cierto? Vamos a leer otra vez el versículo, este no lo hemos leído. Proverbios 20:13. Juntos dice: no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El concepto de abrir los ojos es ir a trabajar. Ir a trabajar. No solamente con abrir los ojos ya tiene el pan allí listo. No. La idea es despiértese, pónganse en pie, pónganse en forma y vaya al trabajo. Eso es lo que Dios dice. Otro enemigo es la mentira. Otro versículo que leer. Sabroso es el pan al hombre, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. ¿Eso qué significa? Hablábamos hace un rato que vivimos en una cultura engañosa. Buscan anular la capacidad de discernimiento que las personas tienen. Miren, antes del día sin IVA, bueno, esto no es aquí en Colombia, no vayan para, porque aquí tienen otro, costaba 124
0,99. El asunto es que no le devuelven el puntico, el centavo, no se lo devuelven. ¿Sí ve el engaño? El precio es una cosa y el cobro es otra. Otro engaño. Antes del IVA era 124, 125, porque no le van a devolver el puntico. Y después de el IVA, vengan a comprar que ya le quitamos el IVA. ¿Sabe cuánto cuesta? 149. ¿Cuánto le agregaron? ¿Se da cuenta? Esa es la sociedad que tenemos. Otro. Venga, dinero gratis. Usted sale a la calle de Cúcuta y va pasando y le dice, miren, dinero gratis cuando quiera. Eso no es verdad. Eso es mentira. Consejo, no se vaya a meter con eso. Porque el precio es altísimo. ¿Cuántas personas en nuestra ciudad han perdido la vida por esto? Han perdido sus casas, han perdido la familia, han perdido la tranquilidad. Eso es mentira. Esa es la sociedad donde vivimos y usted tiene que abrir bien los ojos. Otro enemigo es la codicia. La codicia es el deseo desordenado, excesivo de querer tener más. Y ahí están las imágenes. Dice Proverbios 23:3, no codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La ociosidad. ¿Qué es la sociedad? La ociosidad, no hacer nada. ¿Qué está haciendo? Ocupado. ¿Y qué está haciendo? Nada. Y me llama mucho la atención que hay en la casa de nosotros algunos electrodomésticos muy relacionados con la ociosidad. Uno de ellos es el que tiene un control, ¿no? Pasamos por el río para abajo. No digo que ver televisión sea malo, pero este es un buen instrumento de ociosidad. Y hay otros más. También el celular, ¿no? Con tantos jueguitos. Bueno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Hemos llegado a la conclusión, hermanos. Hay 6 principios para administrar. El primero de ellos, no tome lo que no es suyo. No tome lo que no es suyo. Si le dieron devuelto, es más, en la buceta, devuelva lo que no es suyo. No sé, Dios se lo va a cobrar. Dios se lo va a cobrar. Ay, mire qué regalo de Dios. No, señor. Eso no es regalo de Dios. Eso es de la otra persona. Devuélvalo. Trabaje duro. Usted está hecho para trabajar. No se queje del trabajo. Llénese de energías y vaya a enfrentar el trabajo. ¿El tercero cuál es? Muy bien. No oí bien. Hay que compartir. ¿Y con quién hay que compartir? Con el hermano que tiene necesidad, con el pobre y con quien le enseña. 4. ¿4 cuál es? Hay que ofrendar. No, ese es el 5. ¿El cuarto cuál es? ¿Me equivoqué yo entonces? El cuarto es provea. Ahí le puse, tenía que ponerle una P. Casi, me faltó solamente el palito. Ahí. Muy bien. Entonces, y el sexto, administre bien. Y para administrar bien, hay que huir de los enemigos, de la negligencia, de la corrupción, de la vagancia, de la falta de juicio, del exceso de sueño, de la mentira, de la codicia y de la ociosidad. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amado Señor, gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu cuidado y gracias por hablarnos con tu palabra santa. Ayúdanos, Señor, para que podamos ver
hogares prósperos, basados en tus principios, Señor. Ayúdanos para no ser influidos por el mundo, por la forma de pensar. Ayúdanos a usar los recursos que ya nos has dado, Señor, que ya tenemos, como nuestras manos, el conocimiento, las energías, el tiempo y quizás cosas que hay en nuestra casa que son asequibles para poder ser productivos, Señor, y beneficiar nuestra familia, quitar las necesidades, las falencias que muchas veces son el resultado de una mala administración. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra y por bendecirnos con tu presencia en Cristo Jesús. Amén.